Puede que tu mascota de edad avanzada empiece a presentar síntomas compatibles con problemas cardiológicos crónicos. Estos síntomas pueden ser intolerancia al ejercicio, taquipnea, disnea, aumento de la frecuencia respiratoria o dificultad respiratoria, o síncopes. Si tu mascota presenta alguno de estos síntomas, lo ideal es hacer una buena exploración física, acudir a tu centro veterinario y que se valore si la auscultación y la condición pudiera ser compatible con un problema cardíaco. En los pacientes geriátricos hay razas que están más predispuestas a padecer valvulopatías, o sea, problemas valvulares crónicos, como son los perros de raza pequeña, suelen ser chihuahua, caniche, maltés, yorkshire terrier, son los que normalmente suelen tener más predisposición a estas patologías, aunque no quiere decir que otras razas o perros de raza grande no puedan sufrirlas. Una vez el veterinario sospecha de un problema cardiológico en la mascota, lo ideal es hacer un estudio cardiológico completo. Ese estudio consiste en una valoración del paciente y en pruebas avanzadas para ver qué patología tenemos. Normalmente la prueba estrella que utilizamos en cardiología es la ecocardiografía, es como una ecografía Doppler del corazón, no duele, es algo no invasivo y que el paciente no requiere ningún tipo de sedación ni nada, en la cual vamos a poder ver la morfología del corazón, la morfología de las válvulas, el flujo a través de esas válvulas y las presiones dentro. Con ello podremos emitir un diagnóstico junto con otras pruebas avanzadas como puede ser un electrocardiograma y en base a ello y en base a la valoración del paciente poner un tratamiento que no siempre es el mismo, porque el tratamiento, como siempre digo, dos ecocardiografías iguales puede que requiera un tratamiento, otra no, porque lo que tratamos son pacientes y no pruebas. Con todo ello conseguiremos dar una mejor calidad de vida al paciente.